Hola, buenas tardes, soy Marcelo Macías y hoy les voy a hablar sobre 14 puntos importantes sobre la terapia Gestalt. El primero son los elementos de la entrevista inicial. La entrevista inicial consiste en una serie de preguntas que se le hacen al paciente para saber el padecimiento actual. Sirve también para que el terapeuta conozca si está en un momento adecuado, si él se siente en un momento adecuado para poder empezar una relación terapéutica. También la entrevista inicial funciona para conocer cómo es que el paciente planea resolver el desafío actual que nos presenta, y también sirve la entrevista inicial para dejar en claro todo el contexto que lleva esta relación terapéutica, los honorarios, los horarios, la frecuencia, el tiempo y la confidencialidad. El segundo punto es la ubicación del consultorio. El consultorio debe tener una iluminación indirecta con un aislamiento del ruido. Tiene que tener al menos 3 lugares para sentarse. Esos lugares pueden ser sillas o sillones y sirven para las diferentes actividades y dinámicas que pueden hacerse, ya que la terapia Gestalt es más vivencial que dialogal, aunque también puede ser mixta. El consultorio debe tener una ventilación adecuada, debe tener un reloj. Se recomienda que esté detrás del paciente o que pueda estar en una mesa lateral y que pueda ser de fácil acceso para el terapeuta. Debe tener un espejo, ya sea un espejo nada más de la cara o de preferencia el cuerpo completo para diferentes dinámicas. Debe haber almohadas, bates de foamy, cobijas que nos pueden servir para la expresión de emociones, pañuelos, bote de basura, una mesa lateral como lo había dicho y un librero en la parte de atrás. También se puede colocar lo que son aromatizantes para ayudar en las diferentes dinámicas a que el paciente pueda concentrarse. Tercer elemento, el contrato. Los contratos que se manejan en la terapia Gestalt son los acuerdos de confidencialidad, la protección de datos y el acuerdo de cooperación. Estos últimos nos sirven para poder utilizar su caso, obviamente protegiendo los datos de la persona y así aprender un poco más. Estos acuerdos o estos contratos se pueden hacer de manera verbal o escrita. Cuarto elemento, manejo de tiempo. La terapia gestal suele durar de 45 minutos a 1 hora. En estos 15 minutos se pueden utilizar cuando hay una crisis para poderla resolver. Cuando solo faltan 15 minutos, no es recomendable abrir nuevo material, ya que puede ser muy difícil poderlo cerrar. Aquí dentro de este manejo del tiempo, como máximo se pueden dar 2 sesiones seguidas, no más. Quinto elemento, estructura de la sesión. La primera entrevista que se suele tener, la primera sesión, es una entrevista donde se conoce el motivo de consulta, el desafío actual, se saca el historial clínico, se presenta cómo se va a trabajar. De aquí en adelante, las siguientes sesiones va a tener un calentamiento en específico, donde son dinámicas de rompehielo, cómo llegó el paciente. Después un calentamiento específico, donde vamos entrando un poco más en materia de lo que vamos a ir trabajando. Pasamos a la fase de acción, donde se utilizan diferentes actividades y dinámicas. Y por último llegamos a la etapa de cierre. Esta etapa es importante ya que es donde le preguntamos al paciente qué es lo que se dio cuenta, qué es lo que se lleva. Y es donde se puede haber mucho el darse cuenta en el paciente. Sexto elemento, el contacto. El contacto es el que se inicia desde la primera vez que se ve el paciente y continúa durante todo el trabajo terapéutico. Es una serie de intercambios verbales y no verbales que tienen como objetivo una comunicación intelectual y afectiva, siguiendo, siguiendo los canales de acceso que propone el programa neurolingüístico. Para que se establezca un buen contacto es importante que se tenga de una observación abierta y escucha. Despedida. La despedida en las relaciones terapéuticas no debe de tornarse con tintes dramáticos, por el contrario, debe de ser un momento que llene de felicidad a ambas partes, ya que es el fruto del trabajo que ambas partes hicieron. Esta se debe ir trabajando poco a poco con el terapeuta, con el paciente, para decirle que está próximo el cierre que se va a dar con él. Tipos de paciente. Existen muchos tipos de paciente. Algunos que voy a mencionar son el cazador de osos, el aplanado, el adolescente, el anciano, el seductor, el ausentista, la víctima, el fatalista, el quejoso, el depresivo, el agresivo, el soberbio, el conflictivo, el devaluador, el irónico y el fijador
sin resolver, pero pueden existir otros más. Algunas escenas temidas que por los terapeutas son las angustias y los miedos. Las angustias pueden ser para cobrarle al paciente, en la depresión del paciente, por la propia angustia que puede tener el paciente, por el abandono, angustia por si el paciente es seductor o no, ante el silencio, cómo trabajarlo, cómo hacer con él, o también la angustia o miedo a que haya un brote psicótico por parte del paciente. También existen miedos a no saber cómo aplicar un ejercicio, cómo aplicar una dinámica, el miedo a cómo va a reaccionar físicamente el paciente y ante la ira del paciente que puede tener. La historia clínica es un proceso es un proceso que nos da diferentes dimensiones de trabajo. Esta historia clínica está conformada por datos de identificación, encuadre, familiograma, motivo de consulta, desafío actual o desafío detonante, constelación familiar, nacimiento y desarrollo, historia de salud, educación, historia laboral, desarrollo sexual, autodescripción del paciente, puntos de transición e información adicional que quiera dar el paciente o que sea relevante. En la terapia gestal no se suelen manejar tests, sin embargo hay dos tests que se pueden utilizar. Uno es el que desarrolló Héctor Salama, que es el TPG. Este TPG es un instrumento no paramétrico que sirve para investigar sobre el paciente qué tanto está sus niveles de insight y también los bloqueos que puede llegar a tener. Otro que se utiliza es el Folstein, que es una mini prueba de examen mental que se utiliza para ver cómo está su desarrollo neurológico o si tiene alguna alteración. Las polaridades en el ciclo gestal de Salama de las fases es reposo con acción, sensación con precontacto, formación de figura con contacto y movilización de la energía con poscontacto. Las polaridades dentro de los bloqueos son postergación, retroflexión, desensibilización de flexión, proyección, confluencia e introyección, fijación. Las partes biopositivas y bionegativas de los bloqueos. Todos los bloqueos siempre se suele llegar a pensar que son puros negativos, pero de los bloqueos también podemos conseguir cosas buenas. Por ejemplo, en la postergación, el lado positivo es que sabe posponer, el lado negativo es que no concluye lo que empieza. De la sensibilización, lo positivo es que puede tener un autoapoyo, lo negativo es que no siente. De la proyección es que siempre puede estar alerta a lo que pasa en su medio. Lo malo, lo negativo, es que puede confundir el yo con el no yo. La introyección tiene que ver con lo sintónico del yo, es lo positivo. Lo negativo es que puede ser sintónico pero con el no yo. La retroflexión tiene que ver con la capacidad de espera ante alguna necesidad o alguna persona, situación. Lo negativo es que suele ser una autoagresión. La deflexión tiene que ver con la parte positiva, con la capacidad de conservar una relación. Lo negativo es que evita las situaciones que no quiere. La confluencia tiene que ver con la capacidad de socializar como parte positiva. La parte negativa tiene que ver que confunde el yo con el otros o con nosotros. Por último, el bloqueo de la fijación, la parte biopositiva es que recuerda para resolver y la parte bionegativa es que recuerda para quejarse. Por último, tenemos el manejo de la agresión. El manejo de la agresión es un mecanismo que utiliza la persona para sobrevivir y para defenderse ante un medio. Este manejo de agresión se puede también traducir o se puede ver como una actividad manipulativa que puede tener la persona. Esta actividad manipulativa se va a ver de acuerdo a diferentes bloqueos, de ser simple con los bloqueos 5 y 6, y que tiene que ver con una autoagresión, con una ira, en la parte de la acción es donde está el problema, o una actividad manipulativa múltiple que tiene que ver con los bloqueos 5, 6 y 7. Esos son algunos puntos que les vengo yo a contar sobre la terapia Gestalt. Muchas gracias.